Bienvenidos a After Class, el podcast donde hablamos de lo que está oculto, lo que incomoda y lo que casi nadie quiere entender. El día de hoy traemos un tema bastante fuerte, pero también muy interesante: los trastornos psicológicos en los asesinos seriales. Así es, porque muchas veces solo vemos lo que hicieron, los crímenes, lo que aparece en las noticias, pero casi nunca nos detenemos a pensar qué hay detrás de todo eso, qué pasa por la mente de esas personas, qué factores influyeron para que llegaran a ese punto. Y para poder entender mejor este tema, hoy tenemos a una invitada muy especial que nos va a ayudar desde un punto de vista más profesional, ya que muchas veces hablamos desde lo que creemos, pero no desde lo que realmente se estudia en la psicología. Por eso hoy traemos a una queridísima invitada, la profa Andrea. ¿Nos podría platicar un poco sobre usted, profa? Claro que sí, hola, muchísimas gracias por la invitación. Y pues bueno, yo soy la maestra Andrea Morales Reyes, soy psicopedagoga integral y tengo una maestría en integración educativa. Me enfoco en los procesos de aprendizaje, los procesos de enseñanza y aquellas necesidades que tienen algunas personas para poder acceder a un buen aprendizaje. Muchas gracias, profa, por acompañarnos. La verdad es que es un gusto tenerla aquí. Sí, estamos muy emocionados por este episodio porque es un tema que da mucho de qué hablar y que también genera muchas dudas. Así que sin más, comenzamos. Cuando hablamos de asesinos seriales, muchas veces pensamos inmediatamente que son personas locas o que nacieron siendo malas, pero la realidad es mucho más compleja que eso. No todos tienen un trastorno mental como tal, pero sí es común que presenten ciertos patrones psicológicos que los diferencian del resto de las personas. Por ejemplo, muchos estudios han encontrado que varios de ellos tuvieron infancias complicadas: abuso, abandono, violencia o falta de afecto. Esto no justifica lo que hacen, pero sí ayuda a entender cómo se va formando su manera de pensar y de relacionarse con el mundo. También, algo que impacta mucho es que varios de ellos pueden parecer completamente normales ante la sociedad. Tienen trabajos, amigos, incluso familia, y aún así llegan una doble vida. Eso es lo que hace más peligroso, porque no encajan con la imagen típica que tenemos de alguien peligroso. Exacto, y ahí entra algo clave que es el tema de los trastornos de personalidad. Uno de los más relacionados es el trastorno antisocial de la personalidad, donde las personas pueden mostrar una falta de empatía muy fuerte, o sea, no sienten culpa por dañar a otros. También suelen ser manipuladores, mentirosos, impulsivos o incluso muy fríos al tomar decisiones. Pero algo importante es que no todas las personas con este trastorno son asesinos. Eso hay que dejarlo muy claro. También se habla mucho de la psicopatía, que aunque no siempre es un diagnóstico clínico como tal, sí describe a personas que son muy calculadoras, que saben fingir emociones y que pueden integrarse a la sociedad sin levantar sospechas, y eso hace que muchas veces pasen desapercibidos. A mí algo que me llama mucho la atención es cómo algunos asesinos desarrollan como una doble personalidad o una doble vida. Por un lado pueden ser personas normales, incluso amables, y por otro lado tienen pensamientos o impulsos muy oscuros que nadie ve. También hay casos donde comienzan con fantasías o pensamientos violentos que poco a poco van creciendo. Y llega un punto donde ya no es suficiente imaginarlo, sino que sienten la necesidad de hacerlo realidad. Además, muchos de ellos buscan tener control o poder sobre otras personas, lo cual puede estar relacionado con inseguridades, traumas o necesidades de sentirse superiores, y eso hace que sus acciones no sean impulsivas, sino planeadas. Bueno, profa, desde su experiencia como psicóloga, ¿cuáles son los trastornos o características psicológicas más comunes que pueden encontrar en asesinos seriales? Y también, ¿qué tanto influye la infancia o el entorno en que una persona llega a desarrollar este tipo de conductas? Bueno, son preguntas muy interesantes y antes de responderlas quiero felicitarlos porque veo que se documentaron muy bien para este podcast. Efectivamente, cada uno de nosotros tiene ciertas experiencias de vida que marcan nuestro comportamiento. Si bien no es un factor determinante, sí es algo que puede apoyar en que se desarrollen ciertos trastornos psicológicos. La psicopatía es uno de ellos.
La psicopatía es esta inhabilidad que tiene un ser humano de poder sentir empatía hacia otra persona. Es más, en muchas ocasiones incluso se preguntan cómo es que hay personas tan tontas o tan emocionales y no pueden ellos comprender que las emociones los puedan limitar ante un comportamiento. Sin embargo, digamos que estos trastornos, pues sí, son un factor importante para poder desencadenar quizá una conducta, un trastorno de la conducta, porque realmente estos son trastornos sí psicológicos, pero que también influencian en la conducta del ser humano. Hay personas, por ejemplo, que pueden estar viendo a una persona llorar e inmediatamente empatizan y lloran también, aunque no sepan ni siquiera qué es lo que están pasando, ¿no? Pero cuando existe ese tipo de trastornos, ni que sea un familiar cercano o alguien a quien aprecien mucho, logra generar este vínculo afectivo como para poder empatizar. Es cierto que la mayoría de asesinos seriales tuvieron una historia, traumas, experiencias negativas, pero también ha habido casos en los que son personas, entre comillas, normales, que han tenido una infancia cuidada, unos padres pendientes. Sin embargo, algo pasó que rompió ese equilibrio mental y que para ellos sustituye una sensación de satisfacción, no el tener un buen desarrollo social, sino tener una mala conducta. Genera esta emoción, esta dopamina que nuestro cerebro en algunas ocasiones necesita, y para ellos la liberan, pues quizá cometiendo ciertos crímenes. Retomando lo que dijo la psicóloga Andrea, no hay una sola causa que explique este tipo de conductas, porque no es como que alguien haya nacido siendo asesino, sino es una combinación de muchos factores. Pueden haber factores biológicos, como ciertas alteraciones en el cerebro, pero también factores sociales, como la violencia en casa, la falta de afecto o incluso el rechazo social. Todo eso se va acumulando con el tiempo y puede influir en la forma en que una persona percibe el mundo y a los demás. También está el tema de la empatía, que es algo fundamental en los seres humanos. La empatía es lo que nos permite entender el dolor de los demás, sentirlo de alguna manera. Pero cuando alguien no desarrolla esa capacidad, puede ver a las personas como simples objetos, no como seres humanos, y eso cambia completamente la forma en la que actúan, porque ya no ven consecuencias emocionales, solo ven sus propios deseos o impulsos. Pero, otra vez, es importante recalcar que tener problemas emocionales o psicológicos no convierte a alguien en una persona peligrosa. Y creo que también es importante hablar de la sociedad. Muchas veces ignoramos señales de alerta, como comportamientos agresivos, aislamiento extremo o dificultad para expresar emociones. Y no se trata de juzgar, sino de entender que la salud mental es algo muy importante. También existe mucho estigma, o sea, muchas personas piensan que ir al psicólogo es solo para locos, cuando en realidad todos podemos necesitar ayuda en algún momento. Si se detectan problemas a tiempo, se pueden prevenir muchas situaciones y mejorar la calidad de vida de las personas. Profa, ¿es posible prevenir que una persona desarrolle este tipo de conductas si recibe ayuda psicológica a tiempo? ¿Y qué señales de alerta podrían indicar que alguien necesita apoyo psicológico urgente? Bien, pues es muy difícil el saber realmente, digamos, ¿no? que alguien, un niño, tiene algún trastorno emocional o un trastorno de conducta de este tipo. Sin embargo, sí hay ciertos factores que nos dictan que puede haber algo. Yo siempre he pensado que la atención psicológica no es algo que debería reservarse nada más para cuando tenemos algún episodio traumático, sino que debería estar dentro del plan básico de salud. Digamos que es como canasta básica para el desarrollo del ser humano. Uno tiene que tener un seguimiento terapéutico porque ninguno estamos exentos de pasar ciertas situaciones que a lo mejor nos puedan afectar. Lo que a mí me afecta no necesariamente te va a afectar a ti, Luis David, o te va a afectar a ti, Diego. Siempre va a haber algo que para una persona va a ser más susceptible. Entonces, yo creo que sí,
definitivamente desde una edad temprana recibir atención psicoterapéutica, un acompañamiento, incluso conductual, puede ser un factor preventivo para que estas conductas se puedan desarrollar. Sabemos que pues cada familia es distinta y cada familia educa de manera distinta. No todos los padres, obviamente, nacen sabiendo ser padres, entonces hay ciertas cuestiones que se escapan, pero sí, acompañando el crecimiento de mi hijo, yo tengo el apoyo de un psicólogo, pues le estoy dando todas las herramientas para poder generar un ser humano con una salud integral, no solamente física, así como los llevamos al pediatra, sino también emocional, con el acompañamiento psicológico. ¿Qué clase de síntomas, entre paréntesis y entre comillas, podemos decir? Pues bueno, hay niños incluso que experimentan placer ante el dolor ajeno de otros niños o de un animalito, quienes se observa, ¿no? La mayoría de los casos de asesinos seriales, si ustedes se documentan, en la mayoría de los casos fueron niños que tenían ciertos rasgos violentos e impulsivos, es decir, que no se detenían a pensar en las consecuencias que sus acciones podían tener. Eran capaces incluso, no sé, de matar un gatito, o sin pensar en lo que el animalito sufría, o bien en el castigo que sus padres le podrían dar, ¿no? Su necesidad de sentir placer al hacer esto sobrepasaba las consecuencias. Entonces, ahí hay un punto importante: observar la conducta del niño, qué es lo que le está provocando placer, qué es lo que juega, cuáles son los juegos que tienen. Vivimos en una sociedad en la que los niños están completamente expuestos a la violencia, en videojuegos, en la televisión, en caricaturas. Entonces también por ahí podemos tener un factor de prevención, evitando que los niños a cierta edad vean este tipo de programas. Creo que es muy importante que como padres de familia se tenga este control parental. Wow, ese es un tema muy fuerte, pero también necesario, porque entender la mente humana no solo nos ayuda a comprender estos casos, sino también a reflexionar sobre nuestra propia salud mental. Exacto, porque al final no se trata solo de hablar de asesinos, sino de entender cómo funcionan las emociones, la mente y las decisiones. Y también de quitar ese miedo o prejuicio hacia la psicología. Pedir ayuda no es una debilidad, es algo muy importante. Bueno, esto ha sido After Class. Muchas gracias por escucharnos y también agradezco a la profa y psicóloga Andrea por tomarse el tiempo de grabar con nosotros. Muchas gracias.